Sí. Ok, pues buenos días a todos. El día de hoy tenemos la presentación de un invitado especial. Nuestro invitado es Carlos Gómez y está invitado al seminario porque tiene un tema interesante que tratar con nosotros que está relacionado justo con dos temas que nos deben ocupar. Uno es el COVID, la enfermedad de COVID y cómo es que ha tenido efectos económicos y educativos. Entonces, bueno, Carlos, si estás listo, puedes empezar tu ponencia. Muchísimas gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes. Desde antemano agradeciendo mucho este honor que me da el CIBNOR a través de esta Academia de Biotecnología, donde pues vamos a desarrollar, a hablar acerca de un problema muy importante que, como ya lo mencionó doctora Ana, muchísimas gracias, en relación a los efectos que está teniendo este COVID-19 y obviamente ya no tan solo ver qué efectos está teniendo, pues prácticamente casi del día estamos muy enterados, informados acerca de lo que está sucediendo y cómo se están desarrollando los eventos derivados de esta misma contingencia, pero sí vemos que esto finalmente nos va a implicar una toma de decisiones muy importante que van hacia el corto, mediano y largo plazo, porque este fenómeno como tal está implicando cambios muy fuertes, muy drásticos en todo el mundo y obviamente cada país, cada localidad está buscando la manera de cómo hacer frente a ello y de esa manera poder aprovechar en buena forma aquellos cambios que puedan permitir el poder mejorar ciertas cosas y obviamente atender los efectos negativos de la mejor manera. El tema está fundamentalmente enfocado hacia la educación y la economía, qué es lo que nos presenta, si realmente esta pandemia nos representa un cambio de paradigma de lo que hasta ahora nosotros conocemos o hemos experimentado en nuestro proceso educativo y en nuestro entorno económico. Por favor, adelante la siguiente diapositiva, por favor. ¿Esa? La siguiente, por favor. No logro visualizarla aún todavía. Tu primer diapositiva está ahí en la pantalla. No, no la logro apreciar aquí, pero voy a apoyar el que tengo en la máquina. Bien. Como planteamos aquí, vemos una frase que en lo particular, no sé si la logran ver, de Carlos Marx, donde señala ya desde hace pues, mucho tiempo cómo visualiza este gran pensador que vemos y señalaba muchísimo que la desvalorización del mundo humano aumenta en razón directa de la valoración del mundo de las cosas, es decir, de nuestra mayor atención y apreciación que tengamos sobre las cuestiones materiales. En la medida en que tengamos más atención y más valoración a lo material, de alguna forma el aspecto humano tiende a ser menos prioritario y como tal, pues no tan solo deja de tener importancia, sino que finalmente termina deteriorándose esa dignidad, esas consideraciones que son fundamentales, poder desarrollar una vida plena, una vida en progreso. Veamos a la siguiente, por favor. Para ello, entonces, vamos a comenzar hablando un poco acerca de la educación, en donde en México es considerado fundamentalmente un derecho y está consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Señala claramente que la educación constituye un factor fundamental para el desarrollo social, cultural y productivo de la nación. En México, la aspiración educativa de la sociedad se expresa. Toda persona tiene el derecho de recibir educación. Enfrentamos un gran problema. ¿Por qué?
porque le estás concediendo a toda la población la posibilidad de que reciba educación. Esto implica grandes inversiones, implica una atención muy importante a nivel institucional, implica precisamente un esfuerzo del Estado poder garantizar que toda la población cuente con este servicio educativo. De tal manera que al ser una prioridad precisamente en nuestro esquema institucional, pues obviamente nos lleva a la necesidad de tener que darle una atención muy expedita, ¿no? Porque ya se trata de un derecho consagrado en nuestra Constitución. En ese sentido, encontramos que tiene una aplicación a nivel nacional y obviamente la educación primaria y secundaria, que representa la educación básica, también integrada en media superior como obligatoria. En este caso también vemos que la educación tendrá a desarrollarse armónicamente con las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Es decir, hay principios, si lo pueden apreciar, hay principios que rigen de alguna forma el que nosotros desarrollemos este proceso. Yo sí quiero señalar aquí fundamentalmente que, y hacer una expresión que una vez escuché precisamente del doctor Cuauhtémoc Calderón, igual de SIN 3 del Colegio de la Frontera Norte, un excelente investigador, y una vez platicando con él precisamente en una charla que tuvimos, hablábamos acerca de este aspecto de la cuestión de la Constitución y él me refería muy claramente. Y me gustaría que pudieran tenerlo ahí un poquito registrado para que al final quizás podamos comentar al respecto. Y me decía muy claramente, los principios jamás se negocian. En este sentido, podemos cambiar muchas cosas, podemos modificar algunas conductas, pero lo que nos da sustento, lo que nos da base precisamente a nuestra solidez, a nuestra presencia, nuestra vida institucional o igual familiar, etcétera, son los principios. En la medida en que nosotros terminamos por no atenderlos, precisamente enfrentamos problemas con consecuencias muy graves posteriormente. Entonces, como lo veníamos comentando, ¿no? El Estado mexicano garantizará la calidad de la educación, es decir, es una educación ahora con calidad. El concepto de calidad puede ser muy subjetivo, pero lo cierto es que finalmente implica un gran esfuerzo por brindar, anótenlo si gustan, una mayor satisfacción por parte de aquel que lo recibe. Hablar de calidad implica hablar de satisfacción en atención a la necesidad. Por lo tanto, todavía es más profundo y los esfuerzos que desarrollarán en forma de una adecuada infraestructura, métodos, la preparación de los docentes y directivos, pues forman una parte fundamental para el logro del aprendizaje de los estudiantes. Los jóvenes hoy en día conocen de ese derecho y obviamente lo exigen a plenitud y en ese sentido a nivel institucional se desarrollan todos esos esfuerzos para poder dar atención. Pasamos a la siguiente, por favor. En ese sentido normativo encontramos esta cuestión obligatoria muy expresa. Podemos encontrar también que la educación no tan solo va hacia eso, sino que va más allá. La educación es un proceso, hay que recordar, por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación. Implica un proceso de socialización y concurrencia de individuos en torno a un propósito. Entonces, como tal, dejemos de lado la obligación, es una gran necesidad para la sociedad el que se desarrollen estos procesos porque es la medida en que nosotros vamos asegurando y garantizando que finalmente las condiciones en las que estamos viviendo puedan prevalecer hacia el futuro y que de alguna forma lo que nosotros estamos de alguna manera recibiendo, las generaciones que vienen puedan recibir al menos lo que nosotros estamos desarrollando y muy seguramente en el avance y progreso de la ciencia y la economía seguramente permitirá que haya una mejora todavía mayor. La educación como tal hay que reconocer, a mí me gusta en lo particular y eso
mucho, siempre hay que revisar el fundamento, la raíz. Me llama mucho la atención que este vocablo procede precisamente del latín, el término educere, que significa sacar, extraer. Me llama mucho la atención, me gusta el término como tal, porque finalmente va muy enfocado precisamente no tanto a la instrucción, no tanto a dar el conocimiento, sino para sacar lo mejor del individuo. Precisamente a través de ese conocimiento, a través de esas experiencias, poder motivar en el individuo para que no tan solo lo replique, sino que a través de su propia experiencia adquirida, a través de esta comunicación del conocimiento, pueda generar esas reflexiones importantes para que pueda, de alguna manera, obtener de ellas lo mejor y pueda plasmarlo en su vida cotidiana, lo pueda plasmar en su vida, lo pueda plasmar en sus relaciones, en sus actitudes. Y por otro lado, también tiene una connotación en el término educare, que significa formar e instruir, que está muy claramente ligado a lo que vemos. Entonces, esta formación tiene entonces como propósito fundamental el provocar en el individuo estos procesos reflexivos, estos procesos de análisis que le lleven precisamente a encontrar precisamente respuestas ante las problemáticas que estamos teniendo y a través de su contribución en lo particular como individuo único en esta existencia pueda de forma muy particular participarnos de estas vivas y poder generar experiencias compartidas. En nuestros días es de vital importancia la educación de valores, incluso la educación emocional. Hoy en día se le da mucho peso por el mismo contexto en que estamos viviendo a la resiliencia, a la reflexión y a la integración. Sin embargo, también seguimos todavía contra algunos propósitos que a veces entendemos sobre la educación, que nos dice pues tenemos que ser muy precisos, muy inmediatos, tenemos que ser muy ágiles, pero obviamente esto nos genera estrés y por ende también nos lleva a una dinámica. Pasando a otro punto, podremos ver que la educación fundamentalmente es de tres tipos. Es la educación formal que recibimos a través de nuestros niveles educativos. Ustedes, estimados jóvenes que están en posgrado, pues prácticamente ustedes están ya en la punta de lo que puede ofrecer el Estado en ese sentido. Por otro lado, tenemos la educación no formal, que es fundamentalmente aquella que está orientada a la capacitación del trabajo, ciertas habilidades que requiere la población, incluso mucha población que no tuvo la oportunidad de continuar estudios, encuentra la necesidad en la capacitación de algún oficio, un medio para poder desarrollarse en lo cotidiano. Y tenemos por último la educación informal, que es principalmente aquella la recibida por la familia. ¿Cuál de esas tres podría ser más importante? Las tres, fundamentalmente, incluso la educación no formal también lo pasa a hacer. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que adquiramos en casa y de lo que adquiramos en la escuela, nosotros nos damos cuenta acerca de las necesidades que tenemos en lo particular para poder potenciar nuestro desarrollo. Muchas veces nosotros reconocemos la necesidad de adquirir ciertas competencias o ciertas habilidades y a veces queremos tomar algún curso de algo, pero no le damos tanto peso como se los damos fundamentalmente a la educación formal, lo cual obviamente pues, pasa a ser algo muy delicado porque finalmente va a tener una dirección hacia el futuro. Las tres son fundamentales y hoy en día estamos viviendo en la cuestión de la pandemia la gran importancia de esta educación informal, porque hoy en día los padres de familia están apoyando a sus hijos de alguna manera, sino con los recursos, y muchos de ellos también con el tiempo y la atención para poder recibir sus clases. Vamos a la siguiente, por favor. Hablar de educación en México implica también atender al menos algunos de estos puntos, si no es que todos o más. Uno, hablar de educación en México significa hablar del sistema educativo mexicano, sus reformas y sus las políticas educativas ante la globalización, la cobertura educativa, el rendimiento educativo, la absorción en los niveles educativos y la absorción laboral, la inversión en infraestructura y equipamiento educativo, la actualización y capacitación docente, los aprendizajes y competencias obtenidas por los estudiantes, la calidad educativa, inclusión y atención de rezago educativo,
la formación según los perfiles de egreso y la orientación vocacional, deserción y abandono escolar. Y pongo aquí uno muy resaltado, que es la formación de capital humano. Capital humano, como así se ha desarrollado ya desde hace muchas décadas atrás, encuentra precisamente que lo componen tres elementos. No tan solo es el adiestramiento, el desarrollo de capacidades, sino también implica dos elementos más, que es la alimentación y que es la salud. En este sentido, por ejemplo, yo lo veo en el caso, recuerdo bien cuando estuve precisamente en mi posgrado, a veces uno se centra tanto en el estudio y trabaja muchísimo precisamente. Y obviamente la institución también hasta nos da un alimento subsidiado, ¿no? Que nos permite tener, incluso a veces lleno de muchas calorías, incluso, o se dice, son alimentos muy sustantivos, perdón, más bien, que finalmente nos van a permitir al estudiante tener toda la capacidad y toda la fuerza necesaria para desarrollar ese estudio. Pero a veces también el estudiante, y más hoy en día, en los últimos años, ha dejado de lado la cuestión del ejercicio, la cuestión de la activación, la cuestión incluso del deporte como una disciplina. Dice una frase, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Entonces esa parte también es medular y no ser atendida, pues también nos genera esos desequilibrios. A veces precisamente el hecho de desarrollarnos de esta forma, con tanta carga de estrés, puede producir incluso problemas de orden. En Baja California Sur tenemos una particular incluso encomienda, y lo señalo aquí, porque esta obligación y este derecho de por brindar una educación de calidad, obviamente tiene que llegar a estos niveles, y en el Estado fundamentalmente hay un compromiso precisamente por atenderlo toda la población y darle de manera óptima. Como el objetivo fundamental podemos encontrar que busca la profesionalización, la actualización y mejora de la articulación y desempeño del sistema educativo. ¿Para quién? Para nuestros niños y jóvenes. Es decir, todos estos esfuerzos están enfocados precisamente en nuestra juventud. Es lo más valioso, es nuestro mayor capital que tenemos. Tanto se deben de privilegiar esos ambientes escolares, promoviendo el valor del logro de los aprendizajes y con ello el resultado académico. En un marco de equidad e inclusión que permita precisamente que la escuela sea un referente ante la sociedad y la promueva de sus valores, para que finalmente a su vez también le brinde los elementos para que finalmente los estudiantes integrados en el aparato productivo, integrados en sus comunidades, perfectamente bien vinculados, puedan precisamente alcanzar objetivos, y obviamente siempre en atención al respeto. Ese es un término muy importante, el respeto a la diversidad, a la protección y conservación de nuestro patrimonio. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el alcance precisamente de esta educación? Es que nuestros objetivos y estrategias nacionales en educación y en coordinación con ellos, aquí hay algo muy importante. Aunque finalmente el Estado tiene un compromiso muy específico sobre su población, no se van a llegar a grandes logros si no se está coordinado con el resto del país, si no se está coordinado con la Federación. Precisamente en mi experiencia como delegado federal, una de las cosas que yo pude en mi experiencia fue precisamente apreciar que solamente trabajando unidos, coordinados de una manera más armónica, es en la medida que podemos generar mejores procesos, pero finalmente todo esto es en beneficio de nuestros jóvenes, es en beneficio a quienes servimos. Por lo tanto, más que una cuestión política de buscar si lo hago o no lo hago, o me voy solo o unos, la verdad es que no guarda proporción, porque finalmente el objetivo fundamental es lograr el máximo beneficio que podamos brindarle a nuestra población, y solamente es sumando. En ese sentido, lo que se busca precisamente es esta felicidad epistémica, es decir, es una felicidad que va más allá
de un utilitarismo que va más allá de un logro. Es una felicidad que nos lleva precisamente lo que es consecuencia de compartir, es la consecuencia de armonizar con otros seres. Entonces, desde nuestros ambientes familiares, el escolar, el aparato productivo y la comunidad, se busca promover el bienestar. Una sociedad mejor articulada, donde pueda ejercer mejor sus derechos humanos y ciudadanos en plenitud. Esa es la parte fundamental. No estamos buscando nada más una parte que desarrolle, que pueda tener un trabajo, que pueda tener, digamos, una trayectoria, sino que esta educación finalmente se traduzca en un ser pleno, en un ser feliz, en un ser que finalmente tenga esa fortaleza y esa condición para poder brindar a sus semejantes esa alegría y esa felicidad que los lleva a avanzar y progresar de mejor forma. Por lo que a través de esta mejora educativa que se ha implementado en estos últimos años, se pretende contribuir en la generación de mayores oportunidades y con ello lograr un desarrollo integral del individuo y la comunidad. Hay que tener muy en cuenta que, si bien es cierto, buena parte de nuestro trabajo en escuelas es de carácter intelectual, donde empleamos muchísimo no podemos dejar de lado precisamente que el ser humano es un ser integral, que también lo constituyen sus emociones, que también lo constituyen incluso, lo han logrado apreciar otros quizás no, pero también hay una realidad en un sentido espiritual. Entonces el ser humano incorpora más elementos. Entonces en esa función es donde finalmente va avanzando, va transitando. Bien. Como siguiente punto es ahora abordar el tema del conocimiento. Como tal, el conocimiento es una facultad del individuo para comprender por medio de la razón, naturaleza y cualidades y relaciones de las cosas. La generación de conocimiento es un proceso analógico, es decir, en la medida que nosotros aprendemos algo, de esa manera podemos desarrollar otros procesos de conocimiento posteriormente y más diversificados. Por ejemplo, aprender matemáticas no tan solo es aprender esos fundamentos o ese razonamiento numérico, sino que nos va a llevar precisamente al desarrollo y comprensión, ya sea de la aplicación de la misma matemática, ya sea para la expresión de fenómenos matemáticos, o ya sea para la búsqueda de solución ante problemas, ¿no?, que nos presenta la realidad, dando un tratamiento. Entonces el conocimiento, el adquirir un conocimiento, no se puede minorizar. No podemos decir, incluso, estimados jóvenes, que hay materias de primera y de segunda, que hay materias que dicen que hay algunas que son de paja, ¿no? Hay algunas que sí son muy importantes. Todas sus materias, estimados estudiantes, son sumamente importantes porque vienen a contribuir parte importante en la integración de ese perfil de formación que se requiere para ustedes. En ese sentido, el conocimiento científico es la base en la actualidad, la que nos da una mayor certeza de las cosas y nos la hace de manera casi automática hacia emplear nuestros. Entonces es ahí donde precisamente nos apoyamos mucho en la ciencia para precisamente a través de ella buscar precisamente esas respuestas ante nuestras inquietudes, ante nuestras problemáticas. Pero en realidad decimos, ¿para qué queremos el conocimiento? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Einstein refería que el conocimiento es el resultado de la experiencia y la evidencia vivida. En todo momento nos plantearía preguntas para buscar responderlas. Y el método científico es la forma en cómo transitar a esa búsqueda. El ser humano quiere experimentar y no en camisa ajena. Quiere apreciar la realidad y obtener beneficios que derivan de las decisiones que él mismo toma. Einstein incluso llegó a valorar, más allá del conocimiento, a la imaginación. ¿Por qué lo hacía? Porque decía, el conocimiento pues, finalmente es algo que está ya limitado, está determinado a lo que hemos llegado hasta ahorita por frontera. Sin embargo, la imaginación es algo ilimitado que nos permite salir de la frontera, que nos permite trascender. Entonces yo sí quiero decir más que nada que esta imaginación también surge de forma analógica del conocimiento. Es decir, lo que nosotros por la experiencia adquirimos, obviamente ese conocimiento nos genera nuevas vetas de desarrollo, nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas formas de cómo buscar soluciones o
ideas que nos lleven precisamente a un mejoramiento de las cosas. Por eso esta parte es muy importante, por eso insisto mucho que la cuestión humana es fundamental, es elemental. La cuestión del ser humano es emoción o es razón. Entonces decimos, no, pues las dos sí, pero finalmente, ¿qué es? Hay gente que incluso señala que el ser humano es un ser emotivo que razona. Es decir, el peso mayor que tiene la parte sensitiva de nuestra existencia tiene un papel muy importante. Por eso no podemos dejarla de lado y por eso tenemos que trabajar también en ese conocimiento. Hoy en día también confundimos el conocimiento con información y valoramos mucho la calidad, cualidad y oportunidad de la misma información. Hoy mismo vemos a nuestros jóvenes cómo están saturados de tanta información. Y ya no tan solo de la información que los conlleva a su trabajo académico, sino toda la información con la que son bombardeados día a día, con tantas y tantas planteamientos que van desde lo político, lo social, e incluso en su misma dinámica con jóvenes, ¿no? De tal manera que esa situación termina precisamente por ser muy estresante en el ser humano. Y va a llegar un momento, y está siendo muy comprobado, que de tanta saturación, que de tanta información que está recibiendo, incluso hoy en día con el desarrollo indiscriminado precisamente de los juegos y todo esto, están generando ya no tan solo habilidades, o sea, le están despertando en su lado positivo, sino que el joven se está saturando porque está invirtiendo muchísimo tiempo en ello, incluso está afectando su propia capacidad para poder incluso tener esa es fundamental para poder pues hay muchos estudios que ya están revelando que esto, más que ser positivo por ese lado, despierta habilidades, está agotando a nuestros estudiantes, de tal manera que cuando llegan a estudiar, ya llegan cansados. Y eso obviamente pues afecta el rendimiento. También en el contexto global económico estamos aprendiendo que contamos con información. Los datos y sufrimiento, pues tenemos un pie adelante. En su generación del conocimiento se comparte muy poco, pues le damos un valor de capital, que solamente se difunde cuando cumple sus propósitos y hace de ello un resultado económico de ese esfuerzo. Mejores ingresos y posicionamiento laboral y reconocimiento. Entonces, cuando nosotros estamos generando nuestro conocimiento, no reparamos en voltear y en compartir. Vamos a compartir una vez que ya obtuvimos el logro y entonces ahora sí queremos hacerlo. Cuando en realidad la vida en su dinámica no nos espera, ¿no? No podemos esperar hasta que no podemos esperar a ver cuándo el estudiante quiera terminar su trabajo. O sea, tenemos que mejorar en el proceso, tenemos que ir desarrollando el día a día esa actitud fundamental para poder compartir, para poder expandir. Porque en la medida en que compartimos, finalmente estamos profundizando más en ese mismo conocimiento, estamos adquiriendo un mayor dominio precisamente porque estamos ejercitándolo. A veces no le damos tanta importancia a esto y obviamente nos volvemos egoístas. En la búsqueda de conocimiento esperamos obtener una verdad, o bien la verdad absoluta, que ante los problemas derivados de nuestro propio progreso material y nuestra misma evolución, ella nos conduce. Cuando nosotros obtenemos un determinado conocimiento, nos sentimos con esa satisfacción tan grande de que sabemos algo muy importante. Y muchas veces decimos, esto que yo sé no lo sabe otro, porque partimos de nuestra individualidad. Y muchas veces eso consideramos es la verdad, y a veces nuestra verdad, o esa forma de entender la verdad, termina a veces siendo imponiéndose a otros seres humanos. Por otro lado, si podemos cambiar la diapositiva, por favor. Por eso es tan importante y valioso el esfuerzo. No solo son los resultados, sino también, desde mi punto muy particular de vista, es el proceso. Y obviamente ustedes ustedes saben muy bien la gran importancia del diseño experimental, precisamente como parte de esa contribución. A veces ya no es tanto el llegar al resultado que podamos finalmente patentar, sino todas las rutas, sino todos los caminos que pudimos haber desarrollado
porque gracias a esa diversidad incluso de ensayo, error, finalmente nos dan pauta para poder aplicarlo para otros procesos. Entonces a veces el proceso se convierte en algo más importante, en algo más valioso, porque nos permite la posibilidad de acrecentar los logros en otros ámbitos. A veces cuando vamos hacia los resultados, pues nos remitimos ya finalmente a obtener el reconocimiento del resultado. ¿Y qué sigue? Pues una vez obtenido el resultado, pues vamos pensando, pues a ver, vamos a iniciar nuevos proyectos. Creo que en ese sentido sí hay que darle tanto a los dos este peso. Yo siempre he preguntado a mis ¿qué es lo más importante, el resultado o el proceso? Y se ponen a reflexionar y cuando los veo así pensando, les digo, los dos son los más importantes. Van de la mano. Que no tan solo llegar a apreciar el resultado final, sino el esfuerzo y la tenacidad que te implicó el camino para poder lograr a él. Cuando no se realiza una comprensión filosófica de estas implicaciones, actúa nosotros, cómo actúa el proceso en nosotros, y termina derivando en dos posturas a veces que no se logran distinguir, pero que tanto el proceso como resultados definen. El conocimiento nos da poder, es decir, da mayor peso y nos da un mayor interés en poseer, y por ende la búsqueda está orientada a ello. Por otro lado, el conocimiento te conduce al ser, a la plenitud del ser humano. Hay un debate en torno a ello. Lo cierto es que en el proceso de evolución humana, dicha operatividad condiciona la realización de logros y la realización humana sobre determinadas bases. Es decir, queda muy claro, hay individuos, hay personas que por su formación o por lo que sus experiencias conocen que el conocimiento es muy importante para ellos porque es la manera de poder tener el poder que buscan, el que tanto han deseado. Pero hay otros seres humanos que en la medida que se introducen en ese conocimiento, en ese saber, se dan cuenta que están logrando metas muy importantes y muy profundas que van definiendo poco a poco esa esencia del ser. Y obviamente ese conocimiento, esa educación, lleva al ser humano a ser más pleno, a plenitud. Y obviamente son seres humanos completos, son seres humanos que realmente tienen un gran potencial y una gran capacidad de dar y contribuyen con mucho al desarrollo de... Siguiente, por favor. Hoy en día hay un debate también importante sobre el ejercicio de las libertades, pero hay que considerar siempre que toda decisión derivada del uso de esa libertad repercute en nuestros resultados. Y aunque tengan el estigma de que se busca la maximización de estos, lo cierto es que no necesariamente se obtiene. Es decir, a veces el mismo individuo se bloquea porque quiere, es tanto su afán precisamente de lograr beneficios, que precisamente no logra precisamente hacer uso adecuado de esa libertad que tiene para tomar las mejores decisiones. Y en muchas ocasiones se siente frenado, se siente ya y obviamente, por ejemplo, llega un momento en que el estudio es tal o la dinámica del estudio es tan intensa que llega un momento dado que se satura el ser humano o la persona y dice, ya no quiero saber más, ¿no? No sé si les ha pasado. Pues es precisamente por eso, ¿no? Que a veces nosotros no estamos haciendo precisamente tomando las decisiones más efectivas y que estén enfocados precisamente a hacer. Es ahí donde nos servimos de la educación y la ciencia. Es ahí donde está nuestra motivación, es ahí donde están los alcances, donde nuevamente al retomar el libro una vez cansado y empiezas a leer, te vuelves a motivar, porque finalmente esto te brinda elementos para tomar las mejores decisiones, más efectivas, más perdurables y que además te llevan a tener un mejor servicio a tus semejantes. Decíamos anteriormente, la búsqueda de la verdad, ¿no? Eso te lo dijo muy claramente, ¿no? Nunca se alcanza la verdad total y nunca se está totalmente alejado de ella. Y es precisamente gracias a la educación y la ciencia donde precisamente estamos aproximándonos. ¿Y cuál sería la verdad? Lo sabemos. Yo creo que incluso para quienes son creyentes o no tanto, piensan que va a haber algo después de esta vida. Seguramente si así fuera, pues yo creo que en ese momento sabremos la verdad.
cosas, pero hoy por hoy la experiencia cotidiana nos lleva a la búsqueda del logro, nos lleva a querer ir más a fondo. Y eso es un motivo muy importante que nos brinda felicidad, que nos brinda deseo para poder compartir. Entonces, esta posición aristotélica es muy importante, es muy elemental. Y vaya, ¿cuánto tiempo tiene Aristóteles? ¿Hace cuánto? Bien, pasamos al tema de la economía. La economía no es un modelo, la economía no es una corriente de pensamiento, mucho menos es una doctrina. La economía es todo lo que hemos podido conocer sobre el sistema. Y hasta ahora, y este sistema, ¿cómo apoya al ser humano para contribuir junto con sus semejantes en la realización social? Por lo tanto, la economía no es política, no es psicología, no es ética, no es estadística, ni mucho menos matemáticas, pero sí se apoya de sus conocimientos para desarrollar sus propias teorías. Se comete un error al justificar o juzgar los resultados económicos por la implementación de modelos. Se establece también que seguir un determinado modelo también puede resultar perjudicial, pues las condiciones en las que se sostiene son diferentes de acuerdo a muchos factores, entre ellos la adaptación misma. Entonces, a veces nosotros cometemos un prejuicio muy grande, ¿no? Señalar, siempre decimos, es que la economía está mal, es que el modelo económico es obsoleto, es que el neoliberalismo, vamos, no sé, culpamos al sistema, ¿no? Es como si culpáramos a la naturaleza de por qué somos como somos. Tan absurdo podría escucharse. Y es muy importante reconocer que finalmente la economía es el resultado del conocimiento que hemos adquirido con toda y que esto nos debe de brindar precisamente elementos para poder reflexionar, discernir, para poder entender nuestra propia realidad de hoy en día y lanzarnos a poder profundizar sobre nuestros problemas y sus soluciones. El papel de la toma de decisiones es crucial y es un error juzgar las decisiones pasadas a partir del contexto actual. Hay que ir más allá e identificar cuál es la causalidad y contexto que influyeron en aquellos tiempos esas mismas decisiones. Nuestro pasado nos ayuda a visualizar nuestras imprecisiones y no en la referencia de la actual. Entonces sí es importante tener este conocimiento, acuérdense, nuestras teorías, todo lo que tenemos por ciencia, es el resultado de mucho esfuerzo, es el resultado de mucha dedicación. Ahorita nosotros vamos directamente a nuestro celular, vamos al Google y le decimos quiero saber sobre esto, inmediatamente tenemos información. Damos copiar, lo pegamos y lo presentamos como si fuera propio. ¿Cuánto tiempo llevó para obtener ese conocimiento? ¿Cuánto esfuerzo implicó? Si realmente ese conocimiento es valioso, ¿es nada más importante tenerlo plasmado en un papel y en una entrega? ¿O realmente eso genera una contribución muy importante en el ser humano? Hoy en día le hemos dado una devalorización muy, muy fuerte precisamente lo que implica ese valor del logro del conocimiento. Hoy en día somos muy inmediatos y queremos obtener las cosas de manera rápida y más fácil. Hoy en día nos hemos acostumbrado a que prácticamente tomando el celular pedimos una torta y nos la traen en 15 minutos y nos dedicamos a comer y a disfrutar. O sea, finalmente el resultado de hoy, lo que tenemos en beneficio de hoy, es a consecuencia de todo el trabajo que se ha desarrollado. Y a veces no somos reflexivos en ello. La definición aristotélica de economía es muy importante remitirnos a ella porque nos dice que es eco, casa y nomos administración. Quiere decir esto, la economía no tiene estrictamente como objetivo la obtención de riqueza. La economía no busca generar dinero, ni mucho menos como forma de riqueza o capacidad de consumo. Aristóteles lo decía muy claramente, tenemos que cuidar la casa. Los recursos que tengamos de ella es para todos. De alguna otra manera, en función de nuestro trabajo, en función de nuestro rol productivo, vamos a obtener, pero finalmente todo es para todos, que finalmente tenemos que cuidarlo. Esa concepción es muy importante y totalmente contraria a lo que hoy, últimamente, en estas últimas décadas hemos vivido, que es una economía crítica. Nos la pasamos de crisis en crisis. La visión aristotélica nos tiene que reorientar nuevamente.
Tenemos otra definición que donde nos dice que es una ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de bienes materiales para satisfacer las necesidades materiales humanas bajo el criterio fundamental de valor que es la escasez. Es decir, ante un bien que sea más escaso se le da un mayor valor y por lo tanto en este sistema de mercado se le asigna un precio. Por otro lado, la definición de Parkin es sumamente pragmática, ¿no? La economía es la ciencia de la elección. Punto. Es decir, todo lo que conlleve tomar decisiones y elegir de alguna manera alternativas, que nos lleva precisamente a todo un análisis, a todo un desarrollo científico para poder definir qué es lo que estamos buscando. Entonces, si nos podemos dar cuenta en estos tres conceptos, es curioso, pero en el primero es un concepto sumamente filosófico. El segundo es un concepto sumamente descriptivo. Y este tercero, un concepto sumamente pragmático. Es decir, en la humana de pensar, ser más activo. Creo que ese proceso, pues vamos, sí es, pero lo cierto es que hoy en día se requiere mucho poder y seguir fomentando eso. En ese transitar vemos cómo nuestras decisiones van de lo más profundamente filosófico, lo más utilitarista y específico, y fundamentalmente se correlaciona con el proceso global que imprime al desarrollo de la ciencia. Decimos menos filosofía, más pragmatismo, tema y bien común. Desafortunadamente no es el sistema hacer de su ciencia económica este camino o esta forma. El problema no es la mala aplicación de nuestras ciencias y nuestras herramientas, sino más bien es el convencionalismo humano. Es ino, codicioso, avaro. Esto revela nuestras conductas. Es decir, lo que hemos aprendido, lo que nosotros finalmente, ¿no?, es ahí donde viene el conflicto. Búsqueda de maximización final. El problema es el hombre, queridos jóvenes, es la ciencia y sus modelos. Pasamos a la siguiente, por favor. Muchas estrategias aplicadas en la guerra y en otros ámbitos es la creación de la confusión. Igualmente se le aprecia y valora a esa inteligencia sagaz, a veces pervertida y a veces buscada por muchos. Valora mucho a esa sagacidad, ese lucimiento, esa inteligencia, y no se valora ya tanto el espíritu. Bien. A veces sin darnos cuenta, paradigmas establecidos se expresan y muchas veces se remiten a estas ideas. El hombre es la pauta, la naturaleza y los recursos y su preservación están en función más en mantener nuestras condiciones de progreso sin reparar las externalidades negativas que puedan generar. Flujos de capital extraordinarios como unas variables económicas es finalmente lo fundamental que propicia el crecimiento y desarrollo. El interés del hombre, incluso por encima de la vida misma. Educación como función para la acreditación, forma de enseñar para ubicarse de mejor forma para la vida. A veces terminamos en este pragmatismo, en este relativismo, llegando a conclusiones como si fueran categóricos, ¿no? Lo peor de todo es que así esencia humana, finalmente los tomamos. Bien, todos tenemos una información. ¿Qué está pasando en el? Típicamente, si vemos aquí los datos,
más de 44 millones de casos, de 1 millón. México en este sentido ocupa el 10º lugar y el 4º lugar en términos de, y lo vemos expresado precisamente y es interesante, pasa a ser precisamente la tendencia que está siguiendo. Ahorita están hablando, se habla pues, el rebrote pues, que nuestras medidas han ayudado a mitigar. Ahorita con la y desarrollar la economía, y también la propia actividad, sin darnos cuenta que el microbio sigue ahí, ¿no? En cuestiones económicas, estamos viendo que México tiene más de 5%, estamos hablando. Se espera poco menos del 3.2% para el siguiente. Estados Unidos, el 5% se prevé de caída para este año. Se espera un caso en que particularmente me llama de China es precisamente que no va a tener una caída y se espera para el próximo año tenga cuestiones educativas. Simplemente expongo aquí el papel de China, que es lo que no China en este caso, en las pruebas de PISA, encontramos que está dentro de los primeros lugares a nivel mundial, ¿no? Pero esto fue en el 2016. Hoy en día encontramos que en las últimas evaluaciones China ocupa el primer lugar a nivel internacional. Es importantísimo cómo lo hicieron los chinos, ¿no? Esta reflexión. Bien, no sé, en cuestiones de tiempo creo que ya, sí. Bien, sí, efectivamente, tenemos solamente ya 10 minutos. okay. No sé si gustas terminar con alguna Yes. reflexión o podemos continuar. Si gustan, me voy a ir entonces a la parte porque aquí he hablado ya acerca de los paradigmas, ¿no? Pero vamos, me voy a ir a la parte de las propuestas y conclusiones. La propuesta en conclusión en este caso es utilizar a la ciencia no para justificar propuestas. No sé si es el apartado E, si me pueden, vamos a pasarnos la parte del paradigma, por favor. Entonces, en esta parte encontramos que utilizar a la ciencia no para justificar propuestas ni resultados, sino para ayudar a esclarecer medidas necesarias implementar para reducir contagios y mortandad. Aunque se manifiesta optimismo de algunos sectores en buscar apreciar una salida de la crisis, lo cierto es que las decisiones generan desconfianza, las que se están tomando hoy en día, e incertidumbre. No es suficiente lo que se está haciendo y genera dudas más que confianza. En lo económico será necesario replantear la búsqueda extraordinaria de ganancias, no como un criterio de inversión, sino buscando en mayor medida el sostenimiento de los flujos de efectivo, permitiendo con ello conservar la vida empresarial. Es mejor sostener que buscar ganancias extraordinarias. La capacitación y la formación continua representan una palanca de desarrollo y profundización empresarial. Esto debe de darse ante la amenaza de un rebrote por causas estacionales se requiere mayor coordinación federal y es importante el consenso y la toma de decisiones. Lo educativo puede representar pérdidas, la siguiente por favor. Lo educativo puede representar pérdidas irreparables que nos hagan perder lo avanzado hasta el día de hoy. Sin embargo, hay algo muy interesante, hay un modelo educativo de relativización, es decir, menos es más, que es desarrollado por los países del norte de Europa. Habrán escuchado hablar del modelo y su éxito. Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con saturar a los estudiantes, tiene que ver con llevarlos a relacionarse, a poner mejor atención. Buena medida de los resultados insuficientes en la formación, aprendizajes y competencias es precisamente la saturación en contenidos.
Es una oportunidad para enseñar a pensar a los estudiantes y promover hábitos que ayuden y que en la distancia nos ayuden, y para que adquieran una noción importante sobre lo que implica invertir ellos mismos en su formación, el ejercicio de una mayor lectura y reflexión. Sin embargo, queridos jóvenes, a nivel superior, más que irnos lentito, resulta fundamental la generación de actitudes en el desempeño y el aprovechamiento que tengan los estudiantes acerca de lo que se les brinda, que es una clave fundamental para la identificación, para que el mercado laboral los identifique. Que cuando ustedes van precisamente a la búsqueda de un trabajo, lo primero que hacen en la entrevista es observarlos, les hacen algunas preguntas donde realmente quieren apreciar esto. Ahorita, hoy en día, salen ya muchos estudiantes con competencias, con idiomas, con conocimientos. Entonces, aquí lo que se busca muchas veces es la actitud. Y esa se tiene que formar y se tiene que poner mucho. Muchos compiten por acreditar muchas competencias para el ejercicio laboral. Cada vez son más, por tanto. La diferenciación de sus propuestas sienta bases en su formación de actitudes y dominio de sí mismo. ¿Dónde nos va a llevar, queridos jóvenes de posgrado, precisamente este desarrollo educativo? Llevar a lograr un título donde nos tiene que llevar esa la capacidad de tener un dominio nuestro, aprovechar lo que hoy se tiene y plantear, concientizar sobre sus inversiones en capital humano. La diferenciación laboral y perfiles, seguramente el impacto y el desplazamiento tecnológico derivado de este uso, derivado del uso y más en esta pandemia, seguramente van a identificar más la contribución que tenga para poder servir mejor. El cambio entonces nos obliga a decidir sobre nuestros paradigmas. Vamos a cambiar en nuestras formas de cómo hacer las cosas o continuaremos las formas habituales en cómo las hacemos. Que hagamos o dejemos de hacer tendrá sus consecuencias para la población y su calidad de vida, pero más aún en las siguientes generaciones. Y la pregunta sería aquí, ¿qué es más importante para ustedes? ¿El dinero o el tiempo? En este contexto de COVID, se los puedo asegurar, es el tiempo, y más para mucha gente. Representa, aquí lo pongo, un poquito más de tiempo aire, y es mucho más valioso. La única evidencia por la que somos conscientes de nuestra vida y de nuestra existencia es gracias al tiempo. El tiempo es el único recurso que no se recupera ni se reproduce. Entonces aprovechemos nuestro tiempo y apoyémonos en nuestra ciencia para lograr la felicidad epistémica que nos hace armónicos, confraternos, comprometidos y nos llevan a disfrutar lo más valioso de nuestra vida, nuestro ser, y mejorar la relación con nuestros semejantes y con nuestra naturaleza. Que por lo general, semejantes y naturaleza nos dan más que nosotros. Quiero concluir con lo que comencé. En la medida en que nosotros no nos valoremos y valoremos más las cosas, en la medida que la dignidad humana se cumple. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente hemos tenido una presentación donde podemos hacer reflexiones que son importantes y necesarias en estos momentos que estamos viviendo, porque, como tú bien decías, una pandemia es una situación que nos está llevando a plantearnos, a replantearnos esos paradigmas que tenemos hasta ahora. Entonces, muchas gracias por tu participación. Ha sido enriquecedora y bueno, todos los estudiantes que nos escuchan aquí y que están presentes tienen bastante información ahora para analizar, para pensar, para sentir, para tener claro que es importante no nada más considerar lo que conozco, sino lo que soy, más allá de todo.
Y bueno, si pudiéramos pasar, todavía tenemos unos 4 minutitos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera participar o alguien que tenga algo que decir a nuestro ponente? Adelante. Si levantan la mano, me mandan la pregunta por el chat. Creo que, mira, me mandan aquí por el chat. No, bueno, no hay participaciones, pero Carlos, resulta que estamos también esperando a otro ponente Claro. y bueno, aquí tengo un comentario de Adrián Esteban Velázquez Lizárraga. ¿Quieres abrir tu micrófono o me das la pregunta por el chat? Adelante, Sí, ya lo Adrián, abrí, puedes abrir. doctora. Buenos días. Buenos días. Eh, Rapidísimo por lo del otro seminario. Creo que fue muy importante el seminario para entender el nuevo paradigma al que nos tenemos que adaptar y pues prácticamente la educación está siendo a distancia y el COVID también nos dio como resultado esto ver que tenemos una red muy ineficiente de Internet en todo el estado y en todo el país. Estamos en la lista número 47 con un promedio de 7.7 megas de velocidad cuando países como Corea del Norte y Singapur tienen una velocidad promedio de 55 megas por segundo. Entonces, prácticamente, estas propuestas que se plantean al final de la presentación son muy interesantes para efectivamente reflexionar de cómo debemos de abordar ahora nuestros trabajos de tesis y todo lo que hemos estado haciendo y también por la situación que hay muchos compañeros que tienen experimentos que hacer y que no han podido ir y tienen este atraso en sus protocolos de tesis. Y este es mi comentario prácticamente y muchas gracias por la ponencia y el tiempo. ¿Puedo hacer un Muchísimas comentario? gracias, Esteban. Sí, claro, adelante. Y mira, siempre vamos a tener ese planteamiento en decir, es que no tengo lo suficiente, porque siempre va a haber que tener mejor. Siempre vamos a aspirar a tener más herramientas, más elementos que nos brinden un mejor desempeño. Yo te preguntaría si en un momento dado, no tanto a ti, sino digamos a algún otro joven, a ver, ¿tienes la posibilidad de estudiar en una universidad pública aquí en el estado? O, o igual, si te da una beca a Harvard, ¿qué crees que va a decidir? Pues se va a Harvard. ¿Por qué? Porque tiene todas las condiciones. Pero ciertamente, no necesariamente con estar en Harvard, no necesariamente con tener todo, significa que realmente lo vas a aprovechar. Es más, está comprobado también que muchos estudiantes que salen, a veces sus entornos, a veces se distraen más que lo que podrían hacer en sus propias localidades. Es precisamente por eso, por la gran inquietud y las ganas de aprovechar todo lo que tienes a tu alcance. Ciertamente, yo lo que veo aquí es algo que nos hace falta mucho apreciar, es valorar lo que tenemos. Quizás no tengamos lo que los demás tienen, pero si nos la pasamos nada más viendo lo que el otro hace, lo que el otro tiene, pues nos estamos distrayendo de lo que tenemos y de lo que podemos hacer con lo que tenemos. Posiblemente lo que tenemos nos da para poder profundizar y desarrollarnos más que incluso aquel que lo tiene todo. Posiblemente nosotros sí podamos encontrar felicidad con relación a lo que el otro busca en su afán de lograr logro económico. Entonces no nos confundamos. O sea, el punto es aprovechar lo que tenemos. Yo veo en el caso de los niños, ya ven que al principio presenté unas fotos acerca de niños. Ellos en su condición como indígenas, como niños que no tienen tanto el apoyo de sus padres, no se ponen a quejarse que si tienen internet o no. Ellos simplemente van a su escuela y tratan de aprovechar a su profe y tratan de aprovechar el medio en que están concurriendo para poder desarrollar lo que en sus casas no van a ver. Entonces, a veces creo que sí es importante ponernos en esa posición, porque de lo contrario, entonces nos la vamos a perder mucho tiempo, nos vamos a desgastar, vamos a generar mucho conflicto y vamos a ser muy poco efectivos en nuestro trabajo. Yo nada más comentarles a ustedes que ahorita prácticamente en toda esa trayectoria del desarrollo académico representan la parte final, el obtener una maestría y un doctorado. Quiero que igual los invito a que reflexionen.
¿Cuánto consideran ustedes que se ha invertido en ustedes, en su educación, desde que estaban en kinder hasta ahorita? Piensen en maestros, piensen en infraestructura, piensen en materiales, piensen en recursos, piensen en lo que ha hecho su familia. O sea, es muchísimo el dinero que se invierte en un ser humano, en su educación durante su vida, para que no logre lo que finalmente busca, para que no logre su plenitud. Es muy importante, no por el hecho de que otros desarrollen de otra forma, es decir, pues ya es que yo ya estoy condenado al fracaso. No es cierto. Por el contrario, tienes todavía incluso una oportunidad de desarrollar una beta importante de esfuerzo mayor. Si ellos tienen que trabajar 100, tú vas a tener que trabajar 300, pero ese trabajar 300 te va a dar formación, plenitud, te va a dar felicidad. Muchas gracias, Carlos. Es muy importante lo que tú mencionas justo por eso, porque somos muy dados a ver más allá lo que tiene el vecino que lo que tenemos nosotros ahora. Como bien mencionas también, todos y cada uno de los que estamos aquí hemos transitado un camino, a veces no tan llano como se esperaría. Y aquí seguimos y no nos vamos porque tenemos un objetivo y una meta en común, que es, nació todo de un sueño, que es poder cambiar el entorno, que es poder mejorar lo que está a nuestro alcance. Y bueno, y esa es una situación muy personal que cada quien debe decidir y para lograr eso que tú bien mencionas, tener Y plenitud. tenemos cosas muy buenas, ¿eh? Nuestros profes son muy buenos profes, porque hacen mucho esfuerzo, le ponen su corazón. O sea, nuestros gobiernos están haciendo un esfuerzo muy grande por darnos lo que nos pueden dar. Ciertamente nuestra problemática, nuestras restricciones nos limitan, pero todo el mundo, nuestras familias están haciendo el mayor de los esfuerzos por darnos para la torta, para el recreo. O sea, todos estamos haciendo esfuerzos, por eso hay que privilegiar estos valores, hay que privilegiar el logro, hay que privilegiar el conocimiento, hay que privilegiar la concurrencia, la armonía. Gracias. Claro, muchísimas gracias, Carlos. Muy enriquecedora tu plática, te felicitan y me dicen que ha sido muy bueno tener un ponente como tú, sobre todo en estos momentos de reflexión. Te agradezco bastante, un abrazo, gracias por aceptar la invitación y bueno, seguimos pendientes. Muchas gracias.